Bueno, muchísimas gracias a todos por sus palabras y como lo mencionaba Natalia, este es un espacio para celebrar porque sabemos que estamos en un momento importante en la preparación para Red Más en nuestro país y hoy precisamente no solo tenemos una estrategia, sino capacidades fortalecidas y acciones en implementación. Continuamos con la agenda e invitamos a los participantes del panel 1 a presentarnos el análisis de los resultados del proyecto y los avances del país en el marco de la Estrategia Nacional Red Más. Los invitados para este panel son Elizabeth Valenzuela, directora técnica del Fondo Acción, Aura Roballo, asesora de Clima y Bosque de la Real Embajada de Noruega en Colombia, Marcela Portocarrero, especialista en manejo de recursos naturales para el ambiente y la economía azul del Banco Mundial, y David Urrego, quien será el moderador de este espacio y es profesional de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Buenas. ¿Me escuchan? Allá al fondo. ¿Mario me escucha? ¿Bien? Bueno, creo que con estas palabras de bienvenida dejaron ahí el punto alto, ¿cierto? Entonces, bueno, panel 1 pues le toca el reto de empezar a dar esas líneas. Creo que la agenda de hoy tiene una gran cantidad de enseñanzas y de resultados, pero para antes de llegar allá obviamente hay que contar la historia de cómo fue. Creo que Natalia ya nos estaba dando unas punzadas muy interesantes alrededor, lo mismo Banco y Garrit, de qué fueron los avances, cómo fue ese proceso, cómo llegamos acá a hacer un cierre. Creo que antes de hablar del cierre pues nos tocará hablar de cómo se fue ese proceso. Y creo que como estuvimos hablando previo en pasillo, yo creo que pues primero me siento honrado de estar al lado de un ramillete de mujeres que son de un éxito total y muestran cómo este sector ambiental, no solo en temas de institución, sino a nivel de comunidades, resalta ese papel, ese rol de las mujeres. Y pues antes de arrancar también, no es protocolario, me va a robar ese modo de Natalia y les voy a pedir un aplauso antes de que arranquemos estas mujeres de acá. Bueno, y como lo vieron, el panel se llama como Análisis de los resultados FCPF y los avances red del país. Habría mucho que contar, creo que habría para solo un evento relacionado con los avances red del país. Creo que Colombia tiene un gran reto alrededor de este tema y tener esas tres lentes muy interesantes, muy bien lo dijo Natalia, ese trabajo que hizo Fondo Acción apoyando a todas las entidades y a los actores de la construcción de la estrategia. Elizabeth tiene esa historia desde punto cero, un lente como el de Auri, de haber estado en FCPF, de haber estado en el programa de Bosques y Clima Raíz GIZ y ahora en modo Embajada de Noruega, que está de forma transversal en y en todo el proceso de la estrategia. Y obviamente mirada de Banco Mundial, del Grupo Banco, con Marcela, que ve un poco desde esa visión de multidonante y de apoyo a país, nos va a dar una visión de cómo fueron esos avances a nivel de Colombia. Yo obviamente el RPIN como un gran proceso inicial, un RPP, una primera mesa nacional red, el avance del sistema monitoreo, el tema del inventario nacional forestal, el programa piloto de pago por resultados Visión Amazonía, los modelos de intervención, todo el proceso de la construcción de la segunda donación que ayudó al país, son algunos hitos. Pero ya con ustedes que son las expertas, Elizabeth, creo que empezaremos por ahí, es de donde partimos en ese proceso y
¿Cómo fue esa conformación? ¿Cómo fueron esos inicios y cómo ves a hoy a cierre que fue ese proceso? Dale, muchas gracias por este saludo y la introducción, y también quiero poner de manifiesto antes de arrancar que aquí están todas mis emociones presentes, y no solo las mías, sino creo que las de todos los que nos acompañan hoy físicamente en el espacio, pero también están conectados virtualmente, porque es un camino que ha sido interesante, difícil, retador, que no siempre estuvimos al mismo ritmo, que hubo momentos más lentos, momentos donde no tuvimos recursos económicos, pero siempre hubo gente con preguntas y con las ganas de seguir haciendo las cosas. Y ahora respondiendo a lo que preguntas de cómo arrancamos, creo que básicamente con la identificación de una oportunidad. Se crea el mecanismo a nivel internacional y los que estamos gestionando los bosques y los que buscamos controlar la deforestación y la conservación de la biodiversidad, reconocíamos en los bosques ese valor que tienen para la mitigación del cambio climático, todos los otros servicios ecosistémicos, y más allá de eso, el hecho de ser bosques como territorios de vida. Bosques que son el escenario para el desarrollo de las comunidades locales y reconocer que el 50% están en territorios de comunidades étnicas, y es eso lo que hace una mirada particular sobre Colombia. Partimos de lo que hay, dónde están los bosques, de quién son esos territorios, y de analizar esa oportunidad con muchas preguntas, que era lo que había al comienzo. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué miedos hay? ¿Qué podemos perder? ¿Qué podemos ganar? Sin duda, ahí fue la gran apuesta que tuvo el país, liderada por el Ministerio, el IDEAM, y sin duda también liderada por las comunidades, que muy en paralelo comenzaron a hacerse las mismas preguntas. Y empezó el camino de entender, de buscar información. Teníamos mapas de análisis de cobertura de vegetación y de cambio de uso del suelo con una frecuencia, pues teníamos mapas de cada 10 años. Y comenzamos a cortar los tiempos para hacer análisis y tener información más precisa, más cercana, real, y que permitiera tomar decisiones. Pero no solo eso, sino ir al territorio, y eso es un elemento que creo que también ha sido diferenciador del país, y es que los pies han estado puestos siempre en los territorios. La mirada ha estado allá. La estrategia no se construyó desde Bogotá, desde las oficinas del Ministerio y del IDEAM. Se construyó con la gente, con los sectores. Ahí hay otro elemento importante. Desde el comienzo que se reconoció que la estrategia requería un enfoque transsectorial, que no solamente era una cuestión del medio ambiente o de la cartera de ambientes de gobierno, sino que teníamos que hablar con los otros, con los que también están como causas y agentes de la deforestación, invitar al sector de ganadería, y ahí estuvo muy presente, digamos, me acuerdo los representantes de los gremios discutiendo, haciendo sus apuestas, hablando tímidamente sin duda al principio, porque eran la voz de los que están tumbando el bosque o de los que lo tumbaron unos años atrás, pero que querían cambiar la forma en que lo estaban haciendo. Entonces, reconociendo lo que había, preguntando, buscando información, con esa mirada en el territorio y en dónde están los bosques, y con un elemento fundamental durante todos estos años que ha sido fortalecer capacidades para entender, para comunicar, para conectarnos con los bosques y para hacer oportunidades reales de transformación del territorio, pero oportunidades económicas en últimas que mejoren la vida de las comunidades. Bueno, como les dije, una visión interesante del tema de trabajo, de la visión transsectorial, el escucharnos, todas las visiones, creo que es algo estratégico que acabas de mencionar, y creo que siempre ha sido el espíritu del tema de la reducción de la deforestación, teniendo en cuenta que no es un tema eminentemente ambiental, sino sobrepasa esos límites a veces temáticos, y también me quedo con lo que indicaste de una visión de territorio. Muchas gracias. Bueno, Auri, pues ya como te lo comenté, has estado en varios lentes, y con esos varios lentes, desde ese punto de vista que tienes varios enfoques, es ese punto de vista desde cooperación internacional. ¿Cómo fue ese interés desde apoyarse y cómo se promovieron esas acciones para llegar primero al tema de la estrategia, y cómo ves desde esos puntos de vista, cómo viste ese tema de cooperación internacional? Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Para mí es un gran gusto, una alegría hacer parte de este panel y de este evento. Como ya lo han comentado, también hago parte de este proceso hace más de 10 años, y es muy bonito ver que esta comunidad de los que estamos preocupados y los que queremos hacer cosas por los bosques de nuestro país es cada vez más grande, que efectivamente hay muchas más capacidades de las que teníamos hace 10 años, cuando éramos un equipo muy pequeño,
Entonces es muy lindo ver que tenemos muchas capacidades en las instituciones a nivel central, pero también muchas capacidades en las instituciones a nivel regional y especialmente en las comunidades locales, que cada vez nos vemos más como un conjunto de personas que tenemos que trabajar juntos alrededor de este tema. Y pues sobre eso mencionar que cuál es el rol de la cooperación internacional. Justamente todo este proceso es un proceso de diálogo global. Hace 13 años o más, en el 2008, cuando realmente fue evidente para el planeta la importancia que tenían los bosques tropicales, porque antes de esa época pues no era tan relevante en la agenda política y en los diálogos globales la importancia que tenían los bosques para conservación de la biodiversidad y ahora especialmente para mitigación del cambio climático. Entonces, pues primero ese reconocimiento y cómo podemos comunicarnos como colombianos con otros países para hablar de ese problema y cómo cada uno de los países encuentra su rol para aportar a cuidar los bosques. Y ahí creo que este proceso, el proceso de bosques, es un pilar, es un proceso ejemplar para otros procesos de diálogo a nivel global que han crecido mucho y en el cual muchos países han tenido interés en aportar en países como Colombia a que cómo podemos hacer para ayudar a los colombianos, o sea, nosotros a que cuidemos mejor nuestros bosques, y eso tiene que ver con muchas cosas, y fue un proceso muy interesante y muy complejo de definir qué deben hacer los países para conservar los bosques, cuáles son esos elementos. Entonces, como ya lo mencionaba Eli, hay que monitorear los bosques, los países tienen que tener esas personas especializadas en análisis de sus imágenes, pero no solamente eso, hay que pensar en los sistemas de participación, cómo se tienen en cuenta a las personas que habitan los bosques, a los pueblos indígenas, a los diferentes grupos étnicos. Entonces todo eso es un proceso de diálogo que ha ocurrido al interior del país, pero que en paralelo está ocurriendo a nivel global y nosotros nos tenemos que ver parte de ese diálogo global. Y ahí dentro de eso pues destaco el proceso de la cooperación noruega o el rol que tiene la cooperación noruega, que es a la que estoy representando hoy. Pues Noruega ha establecido la Iniciativa Internacional de Clima y Bosques, que trabaja en diferentes países alrededor del trópico, apoyando en un enfoque, que ese es su enfoque principal, que es el pago por resultados. Entonces Noruega es uno de los donantes, por ejemplo, del programa Visión Amazonía, que quisiéramos que se empleara a nivel nacional, pero no solamente eso, no solamente el pago por resultados, sino también cómo se aporta a los países en que mejoren sus estructuras institucionales y también sus procesos de participación, es decir, que haya reducción de la deforestación, pero siempre contando con los derechos humanos y con la participación de las comunidades que habitan los bosques y también con la participación de las mujeres y el enfoque de género. Entonces ese es un poco el rol de la cooperación noruega. La iniciativa NICFI está proyectada hasta el año 2030, entonces seguramente que habrá más oportunidades de seguir trabajando en el futuro. Y solamente para terminar, como que quiero dar mi visión de este tema, o sea, siento que ahorita hemos tenido muchas iniciativas, FCPF, pero han habido otras también, el programa ONU Red, la GIZ, USAID, muchos programas han estado aportando en este tema y creo que es el momento como de juntar esas visiones y como mencionaba también la directora del fondo, miremos hacia adelante cómo podemos dar pasos mucho más importantes en la implementación en territorio con todos estos avances y capacidades que hoy en día ya tenemos pues en los equipos humanos y técnicos en Colombia. Muchas gracias, Abri, y destaco esa agenda internacional, los bosques como una agenda dinámica en el marco del cambio climático, en el marco ahorita que se está discutiendo de post-2020 diversidad, entre otros agendas como lo que vimos de la Declaración de Seúl en el Congreso Forestal Mundial que acabó de pasar. Es una agenda dinámica y los donantes son estratégicos para ir cumpliendo con todos estos retos que hemos identificado y todo este proceso también en el cual ellos fueron estratégicos para avanzar. Bueno, Marcela, te toca difícil porque te han robado ahí un par de ideas ahí, el último siempre le pasa eso. Desde excelente que tienes, Marcela, ¿cómo ha sido la participación de FCPF en particular de todos estos años? ¿Cuál ha sido ese rol que tú consideras, ese avance, ese aporte relevante que tú resaltarías en todos estos años que ya hemos venido tratando de dialogar?
Claro. Bueno, primero que todo quiero decirles que para mí en este momento estoy como con una mezcla de emociones. Estamos cerrando un proyecto que ha sido, pues, un proyecto al que le hemos metido el corazón en los últimos años, en el que el banco ha estado presente desde el principio. Y un poco para que entiendan, el Fondo Cooperativo de Carbono en Bosques, FCPF, es un fondo multidonante, es decir, llegan diferentes países, como conocemos, desarrollados, se acercan al banco y le dicen, mire, tenemos unos recursos que queremos que usted administre, ese es el rol que tenemos nosotros como Banco Mundial, administrar esos recursos, y queremos que se enfoquen en ciertos países. Colombia, uno de los elegidos y uno de los que presentó, digamos, interés desde el principio, para fortalecer capacidades tanto a nivel central como a nivel de comunidades, para el manejo de sus bosques, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que son debidas a la degradación y deforestación, y fortalezca comunidades. Entonces, esto ha sido un proceso increíble y quiero decirle a las comunidades que están acá presentes que aunque no tuvimos la oportunidad de visitar sus territorios durante estos años, y creo que gran parte, pues la pandemia nos aisló, desde el banco hemos estado presentes a través de Fondo Acción y de Ministerio, con quien semana a semana nos hemos estado reuniendo para hacer seguimiento. Hemos entendido sus luchas, hemos sufrido las desapariciones de sus miembros de comunidades, y para nosotros como banco, y como Peter lo dejó muy claro en su discurso, ustedes son a quienes les apostamos y con quienes seguimos trabajando por medio también del fortalecimiento institucional y de nuestro trabajo y diálogo que tenemos a nivel de gobierno, pero realmente los finales beneficiarios de nuestra intervención en país pues son las comunidades. El banco tiene dos objetivos principales: reducir la pobreza y la inequidad. ¿Y cómo lo hacemos? Trabajando con las comunidades, trabajando con los gobiernos, generando mejores instituciones y políticas públicas. Y si estamos trabajando temas de deforestación, donde ustedes, las comunidades, son los usuarios directos de los bosques, pues tenemos que tener estrategias integrales de intervención. El FCPF, y Colombia es un país líder dentro de los países FCPF. FCPF apoya muchísimos países en América Latina, 47 países, donde Colombia siempre ha sido un ejemplo. Ejemplo porque por un compromiso institucional, 13, 14 años de trabajo constante, diferentes gobiernos, todos lo sabemos, cambios en las direcciones de las diferentes dependencias del ministerio, ministros, viceministros, pero aún así el compromiso está. Parte del compromiso está porque las comunidades exigen, porque ha habido un diálogo que se abrió con las comunidades, porque hay unos compromisos de ambas partes para hacer un mejor uso de los territorios. Y eso ha permitido que durante 14 años haya un diálogo constante, haya un interés de país, haya un interés de unos donantes y digamos del Banco Mundial en seguir apoyando. Esto ha dejado muy claro la importancia de inversiones reales en territorio. Invertir en territorio es lo que genera resultados, ¿cierto? Porque las inversiones en territorio se necesitan ya. Hay unos procesos institucionales que toman más tiempo, la generación de una ley, de una política, eso toma más tiempo, pero mientras tanto hay hambre en los territorios, mientras tanto hay inseguridad en los territorios, mientras tanto hay ganas de vivir y de hacer cosas en los territorios. Y esas inversiones directas, nosotros como banco y como, digamos, representantes y administradores del FCPF lo reconocemos y seguimos apostando a eso. Colombia en este momento está en un punto clave para empezar a entrar en los mercados de carbono, y esperamos que estas donaciones hayan dejado al país listos o casi listos para empezar a entrar a mercados de carbono y fondos que que beneficien a las comunidades. Entonces hay una cantidad de retos ahora. Primero, tenemos que tener un sistema de salvaguardas ambientales y sociales claro. Eso es indispensable antes de ponernos a negociar territorios, bosques, carbono. Eso es, creo que, uno de los grandes retos que tiene ahorita el ministerio. Sistemas transparentes de información.
Las comunidades deben ser informadas y retroalimentadas todo el tiempo de lo que esté pasando y los diálogos que se están dando a nivel nacional e internacional. Como lo decía Aura, hay unas conversaciones a nivel internacional que se están dando en temas de negocios de carbono, de compradores, de vendedores, y en esto las comunidades tienen que tener mayor participación y mayor información. Entonces, sistemas de información transparentes es supremamente indispensable. Hay que seguir trabajando con los gobiernos no solamente nacionales, sino regionales, en el fortalecimiento de sus capacidades como veedores también de lo que se está haciendo en territorio. Y seguir trabajando con las comunidades, seguir fortaleciendo las mesas de diálogo, que como lo dijo Natalia, creo que han sido uno de los grandes resultados de este proceso, porque creo que el FCPF no solamente puso, digamos, a la luz o expuso el problema de deforestación que tiene Colombia, sino que mostró que los bosques tienen gente, que no son solamente una masa de árboles que se ven desde un avión, sino que realmente hay gente viviendo en estos bosques, que se organiza, que tiene ideas y que está luchando por esos territorios que, como todos sabemos, pues son territorios con miles de problemas, pero con miles de oportunidades, y creo que hoy vamos a ver ese resultado de esas oportunidades, de esa lucha, de ese compromiso que tienen las comunidades. Entonces, ahorita vienen muchos retos, muchas cosas. Mañana, como dijo Natalia, hoy celebramos, mañana empezamos a trabajar desde el Banco Mundial, seguimos trabajando en esto, tenemos ya programas de cooperación también, por ejemplo en la Orinoquía, donde vamos a comenzar a trabajar programas de reducción de emisiones con proyectos red, con comunidades en la Orinoquía. Y lo que viene en adelante es seguir trabajando. Acá terminamos este proyecto, pero seguimos apoyando gracias a los donantes que ponen, le dan, digamos, esa fe en el Banco Mundial de poder administrar sus recursos de manera pues responsable, y cuenten con el compromiso de nosotros como banco. No vean al banco como una institución por allá arriba perdida que está en Bogotá, sino somos gente real de todas partes del mundo que queremos y apostamos por el país y sus comunidades. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, un aplauso para Marcela, por favor. Transparencia y persistencia. Creo que interesante esa transparencia alrededor de todo el tema de información, creo que es clave, y la persistencia, que a las tres creo que hubo un premio a la persistencia en todo este tema. Pero igual te ibas adelantando un poco en el tema de esa pregunta de cierre a las tres, es ¿qué se viene? ¿Cierto? O sea, estamos en cierre, estamos en celebración, aplausos, vamos a ver los resultados ahorita más adelante ya al detalle, pero ¿qué se viene y qué elementos ustedes podrían decir que les gustaría que se podría esperar, o que les gustaría que se podría esperar a las tres de esa pregunta? Bueno, lo primero sería no parar aquí la conversación. Es decir, tenemos que seguir hablando de bosques, y los bosques tienen que seguir siendo un tema en la agenda del país, en la agenda ambiental, en la agenda de desarrollo. Y eso significa que pues, la mirada tenemos que tenerla en el nuevo plan de desarrollo. Hay que de nuevo asignar prioridades, tenemos una estrategia escrita, una estrategia adoptada y apropiada, y tiene que implementarse. Y esa estrategia reconoce pues, desde acciones asociadas a los proyectos en mercado de carbono. Entonces habrá que seguir poniendo más información para tomar las mejores decisiones, y que, como lo decía ahorita Marcela, las comunidades informadas son las que toman decisiones sobre el uso de sus territorios y pueden responsablemente pensar a futuro sin apresurarse. Y lo sabemos todos, desde hace 10 años o más estamos hablando de organizaciones que a veces no llegan con las mejores intenciones a las comunidades, y que hay que tomar decisiones con calma, que hay que informarse bien antes de apresurarse y firmar un compromiso, un acuerdo, un contrato. Hay que salvaguardar los canales y las instancias de decisión y de toma de decisiones colectivas que tienen, y no romper a las comunidades, como está ocurriendo en algunos territorios del país. Si bien está la oportunidad y es real de desarrollo económico y de desarrollo social y comunitario en los territorios donde están los bosques, las alertas siguen prendidas. Entonces se necesitan mejores capacidades para el gobierno también, para estar presentes, para tener las alertas, para llevar la información, para no precipitarse y meterse en un proyecto que al final destruya el sentido inicial de la gestión del bosque y del fortalecimiento de la gobernanza de las comunidades.
pero no es hablar del bosque y de sus oportunidades, y eso implica también, por ejemplo, reconocer el aprovechamiento de productos no maderables del bosque. Hay cooperación, hay proyectos que lo están pensando, ya hay una reglamentación muy feliz desde el Ministerio del año pasado que nos pone como un escenario mucho más claro de cómo hacer las cosas. Entonces, bajo la normativa que hay, pues pasar a eso, pasar a implementar. Queremos ver resultados, nosotros también estamos comprometidos con ello. Tenemos una unidad de carbono verde y azul, así la denominamos, para facilitar el diseño y el desarrollo o la administración de recursos de proyectos que generen créditos de carbono asociados a la gestión de los bosques. Tenemos experiencia y eso empezó, como les decía antes, preguntando, pero desarrollando capacidades técnicas, administrativas y jurídicas en nuestros equipos, y con esas, digamos, estando de nuevo a disposición del país y de las comunidades para implementar red en la vida real y reconocer que la gestión de los bosques es de nuevo más integral, que estamos hablando de ese aprovechamiento de los no maderables, pero también estamos hablando de sistemas de acuerdos de conservación y producción, estamos hablando de la gobernanza de nuevo, de los territorios, del empoderamiento de las organizaciones locales, de las mujeres, oportunidades para los jóvenes, y bueno, por aquí dejo para no quitar todo, digamos. Bueno, muy de acuerdo con lo que tú mencionas, en el sentido de que se necesita una implementación muy integral en los territorios. Ya creo que en estos 12 años logramos comprender que la reducción de la deforestación no depende de una sola cosa, sino que tiene que ver con muchas cosas que están pasando en los territorios, con el acceso a la tierra, los derechos sobre el uso del suelo, sobre el uso de los bosques, la asistencia técnica, la presencia de las instituciones en los territorios, y no hay que verlo desde una sola cara. Nosotros en la embajada tenemos un sueño, we have a dream. No, sí tenemos un sueño, y es que nos gustaría escalar el programa Visión Amazonía, que ahora es un programa que financia Noruega, Alemania y Reino Unido solamente para el bioma amazónico, escalarlo hacia el nivel nacional en un programa que le tendremos que poner el nombre, y también con el nuevo gobierno, pero sería algo así como Visión Colombia, sí, que sería un programa nacional de pago por resultados que pueda dirigir recursos a condiciones habilitantes, que sigamos fortaleciendo las capacidades, pero también y sobre todo inversiones en los territorios. Y para eso hay una alternativa o una opción que está ofreciendo Noruega en conjunto con otros países como Estados Unidos y algunos privados, que es ofrecer pago por resultados por reducción de emisiones por toneladas de carbono verificadas a nivel nacional. Entonces, yo creo que una de las tareas es dar este diálogo nacional de decir cuáles opciones tiene el país de ir. Una son los mercados de carbono nacionales, ¿cierto?, a nivel de proyecto, y otras son estos mercados a nivel global en las cuales puede participar el país en su conjunto, y se podrían aprovechar los conocimientos o las capacidades que ya tiene, por ejemplo, el IDEAM para negociar esos acuerdos a nivel nacional. Entonces, esa es una opción que está ahí. Obviamente dependerá de lo que decida pues Colombia en el futuro, de si acepta entrar a esta iniciativa o no. La iniciativa se llama LEAF, L-E-A-F, ustedes pueden buscar en internet para que conozcan más de qué se trata, y es una opción que está ahí, y pienso que hay que dar ese diálogo global de hacia dónde se debe dirigir Colombia. Creo que definitivamente es el tema, en el tema de mercados de carbono y en el diálogo global sobre ese tema. Gracias. Bueno, yo voy a ser supremamente corta porque ya todo se ha dicho, y ya creo que desde los discursos hasta nuestras inversiones todo está listo. Se ha dicho, primero que todo, ofrezco nuestros servicios como Banco Mundial para la administración de los nuevos recursos para Visión Colombia, hay que hacer la cuña, y creo que yo simplemente voy a proponer algo más inmediato. Hay que seguir los diálogos, hay que seguir fortaleciendo capacidades, pero creo que tenemos que divulgar estos resultados. Esto no se puede quedar acá en este salón, esto ya lo conocemos todos, ya lo hemos visto, hemos trabajado, hay que divulgar, y eso le pido al Fondo Acción, lo haremos también desde las redes sociales del banco, pero le pido a Fondo Acción y al Ministerio que mostremos a Colombia y al mundo qué se hizo con esta donación. Esto es absolutamente increíble, hay unas lecciones aprendidas que son ejemplo, y Colombia tiene que mostrar lo que ha hecho, porque es que lo ha hecho realmente con sudor y sangre, literal. Entonces, por favor, divulguemos desde los territorios, con sus vecinos, a niveles institucionales, redes sociales, de todas las maneras posibles,
mostremos el ejemplo de Colombia. Eso va a permitir que nuevas comunidades, que nuevos beneficiarios quieran ser parte de estos procesos, que vean el beneficio que tiene cuidar los bosques, y poco a poco vamos cambiando el chip y vamos pues fortaleciendo esa gobernanza de sus territorios y nuestros bosques. Entonces, mi acción de que sigue, divulguemos. Bueno, perfecto. Y igual como iniciamos, creo que la mejor forma de cerrar es dándole un aplauso a estas participantes del panel. Pues porque básicamente nos dieron esa visión. Yo me quedo sin el mérito de querer concluir, pero creo que me quedo de esta última parte con el seguir hablando de bosques. Es necesario, un país de bosques debe seguir hablando de forma permanente del tema de bosques. Creo que también el tema del próximo marco de plan de desarrollo es estratégico, y cómo se va a ver todo este tema de las acciones de reducción de emisiones por deforestación, todo el tema de la gestión sostenible de los bosques como una actividad estratégica para un plan de desarrollo de cualquier gobierno. El tema de las comunidades y sus capacidades, cómo podemos ver que ya hay portafolios estructurados, ya hay unas capacidades instaladas en muchas de esas comunidades, y como bien lo decían, es lograr escalar y acelerar muchas de esas acciones. Creo que hay unos insumos de varios años, unos retos obviamente también gigantes, pero creo que lo que hemos agrupado y hemos aglutinado en estos años es fundamental para un programa Visión Colombia, para una acción regional, para algún tipo de implementación de recursos nacionales y de fuentes de cooperación, y creo que este panel da como un inicio formal a el tema de resultados que vamos a ver de aquí en adelante de el sistema de monitoreo, cómo se ha acercado también con las comunidades a partir del monitoreo comunitario participativo, cómo vimos los resultados de los modelos de intervención, cómo vemos también esos retos con el tema de políticas, instrumentos, y bueno, y como bien lo decía Natalia, estamos de celebración, así que muchas gracias a ustedes por su paciencia con ese panel. Muchas gracias.